Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Qué bien se os ve de aquí. Bueno, pues hoy me gustaría estudiar o detenerme con vosotros en un libro chiquitito que acaba en Tito, que es Tito. O sea, el libro de Tito. Tito es un libro de la Biblia, uno de los libros pastorales de la Biblia. Está después de Segunda de Timoteo y antes de Filemón. Bonitos nombres. ¿Quién fue Tito? Tito fue una persona que colaboraba con Pablo, el apóstol Pablo. Una persona en la que Pablo había depositado mucha confianza. De hecho, le había encargado una serie de cuestiones bastante peliagudas. Y una de estas cuestiones peliagudas fue vivir en la isla de Creta. La isla de Creta, que es un sitio muy soleado, muy bonito, pero tenían una reputación horrible la gente de Creta. ¿Qué tenía que hacer allí Tito? Tenía que, por una parte, corregir ciertas deficiencias de que ocurrían y también establecer ancianos en cada una de las ciudades donde ya había cristianos. Uno de los mayores desafíos con los que se enfrentaba la Iglesia en aquel momento y en ese lugar en particular eran personas que entraban en la Iglesia y realmente estaban en contra de la Iglesia, empezaban a levantar falsas acusaciones, falsas doctrinas. Muchos de ellos eran judaizantes, querían que la gente se volviera al judaísmo, que practicaran cosas como la circuncisión y cosas así, ¿no? Y todo esto mezclado con el carácter de los cretenses, que según dice Tito, dice que eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, por si fuera poco. En fin, se trataba de personas contumaces, es otra palabra, contumaz. ¿Habéis oído esa palabra, contumaz? Vale, hoy vais a aprender una palabra, contumaz, acabado en Z, que quiere decir rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Pues a estas personas Pablo decía que era necesario, según dice el versículo 11 del primer capítulo, era necesario tapar la boca. O sea que siempre habrá problemas de este tipo en las iglesias. Pero no me voy a detener, ni nos vamos a detener en este tipo de problemas, no os preocupéis. Va a ser algo más positivo, aunque esto es absolutamente necesario. ¿Qué tal si leemos la Biblia? ¿Leéis la Biblia? Bueno, hoy vamos a leer la Biblia, y bastante, os lo aseguro. Vamos a empezar por el versículo 15 del primer capítulo y vamos a seguir leyendo como cosacos hasta el final del libro, ¿vale? ¿Estáis listos? Lo único que os pido, no tenéis que leer en voz alta ni levantaros, solamente que estéis atentos, ¿vale? Atentos, atentas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad de recibirla. Abre nuestros oídos. Señor, unge mi boca y haz, Señor, que tus palabras fluyan por mí. Y, Señor, que estemos prestos, que seamos diligentes en aplicarlas a nuestras propias vidas. Bendice a cada persona que está aquí, incluso a los que no están. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención leyendo el libro de Tito. No sé si os habéis dado cuenta que se repite varias veces, en particular 7 veces, la idea de las buenas obras. Es de eso de lo que me gustaría hablar hoy, de las buenas obras. El lugar que las buenas obras tienen para el cristiano, para la vida cristiana. No debemos confundir las obras de la justicia, por las que no podemos ser salvos, o sea, nuestros esfuerzos personales por agradar a Dios. No debemos confundir eso con lo que son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ella. Hay 6 pasajes y vamos a ir viendo uno a uno. El primero es Tito 1:6. Tito 1:6, que dice así, como hemos leído ya. 1:6 no. 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de estos falsos maestros, esta gente que entró en la iglesia sembrando semillas perjudiciosas para todos los cristianos. Perjudiciales, perdón. Aquí vemos que no es solo el contenido de las enseñanzas lo que deja en evidencia a los falsos maestros, sino su forma de comportarse. O sea, es un signo de ver a los falsos maestros, no solo sus palabras, sino su manera de comportarse. En otras palabras, para los falsos maestros es difícil llevar a cabo, manifestar el carácter de Cristo. Tito 2:7 es el siguiente texto. Dice, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. O sea, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito ha de reforzar el contenido de su enseñanza por medio de su propio ejemplo. No vale decir pero no hacer, como los fariseos. Hay que evitar dar a los adversarios cualquier argumento que luego se pueda utilizar en contra del Evangelio.
Es la obra de Dios lo que está en juego. Bueno, yo creo que sería todo un reduccionismo y un error enfocar este tema de las buenas obras diciendo, como nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños: niños, sed buenos, sé bueno, sé bueno. No podemos ser buenos nosotros mismos. Es bueno que nos lo recuerden. Tampoco sería acertado pensar que esto de las buenas obras es algo que hay que hacer para demostrar que somos cristianos. O incluso, como algunos creen, para ganarse el cielo, para ganarse la salvación. O que esto de hacer el bien es algo solamente característico de los cristianos, que está claro que no es así. Hay muchísimas personas que hacen el bien y que no son cristianos. Existe lo que se llama el altruismo. Otra palabra. Antes vimos, ¿qué es lo que vimos antes? ¿Alguien se acuerda? Contumaz, gracias. Vale, segunda palabra, altruismo. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice: altruismo es la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Voy a repetirlo. La diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Hay personas e instituciones de las que podemos aprender muchísimo. Por su ejemplo en generosidad, por darse desinteresadamente. Esto es así. Hay personas que encuentran el sentido de su vida precisamente en esto, en hacer el bien a otras personas. Tengo aquí un par de ejemplos. Una poetisa americana que se llama Emily Dickinson. Y ella escribió así, es una traducción: si consigo impedir que un corazón se rompa, no habré vivido en vano. Si consigo aliviar el sufrimiento de una vida o calmar un dolor, o ayudar a un petirrojo exánime a volver a su nido, no habré vivido en vano. Como dijo el famoso predicador Martin Luther King: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Estos son pensamientos sublimes, altos, muy respetables. Vamos a seguir en Tito 2, 11, 14. Tito 2, vamos a repetir esos versículos, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Jesucristo, el sacrificio increíble e inigualable que Él hizo, lo hizo por un doble propósito. Primero, para limpiarnos de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Segundo, para hacerse para Él mismo un pueblo. Y no un pueblo cualquiera, un pueblo, dice, celoso de buenas obras. Son demasiadas repeticiones para tratar de pensar que esto no es importante. Vamos a seguir. Tito 3:1, justo después, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí también vemos la idea de ser buenos ciudadanos, algo totalmente respaldado por la palabra de Dios, de ser personas amables y buenos ciudadanos. Es un signo, debe ser un signo distintivo de los cristianos. Penúltimo texto, Tito 3, del 4 al 9. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Está hablando de un milagro, de algo que solo Dios puede hacer: regenerarnos, hacernos nacer de nuevo, empezar a vivir otra vez espiritualmente, con un nuevo corazón, con nuestros pecados limpios, un nuevo horizonte ante nosotros. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Una vez más, tenemos aquí la idea de las buenas obras.
Es la bondad de Dios, tal como hemos leído, lo que nos hace apartarnos del mal y ser buenos, o desear hacer el bien. Necesitamos ocuparnos en hacer buenas obras. Porque luego dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuántas veces perdemos tanto tiempo en discusiones vanas, tratando de temas que no son en absoluto trascendentales, no nos van a aportar nada, si acaso van a aportar división y rencillas? Por eso tenemos que tener cuidado de no enzarzarnos en ese tipo de discursos y de discusiones. Más bien tenemos que ser deseosos de hacer el bien y ocuparnos en hacer buenas obras. Último verso. Esto es en Tito 3, del 12 al 14. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Otra vez, para que no sean sin fruto. La vida cristiana ha de ser una vida evidentemente práctica. Dios es práctico. Jesús fue muy práctico. Nosotros también debemos ser muy prácticos. Y quizá todo empieza con una sonrisa. El primer signo que una persona puede ver que la gracia de Dios está con esa persona es una sonrisa. Lo creo con todo mi corazón. Recuerdo cuando conocí a Jesucristo, tenía 13 años, cuando nací de nuevo, Dios cambió mi corazón y puso gozo en mí. Yo era una persona que iba derecha hacia la depresión. Pero cuando creí en Dios, cuando Jesucristo entró en mi corazón, recuerdo que lo que me dio, por encima de todas las cosas, es, paz y gozo. Me dio gozo, me dio alegría. De repente saludaba a la gente. Tenía una sonrisa en mis labios. Creo que todos hemos oído hablar de que el diablo, que es el enemigo de nuestra alma, el enemigo de la creación de Dios en general, su finalidad última es robarnos nuestra fe. Pues yo creo que él empieza a hacer eso tratando primeramente de robarnos nuestra sonrisa. ¿Ha robado tu sonrisa? Dios puede hacer que sea restaurada. Así que sonríe mucho, no te cortes ni un pelo, saluda mucho a la gente. Me gustaría dar algunas ilustraciones. Yo cuando he vivido en muchos sitios, uno de estos sitios, por ejemplo, fue Cabezón de la Sal, allí en Cantabria, viví ahí 4 años y pico, y vivía solo, vivía en el bajo de una iglesia, un lugar súper frío. Estaba solo la mayor parte del tiempo y tenía que viajar a Santander como 1 hora en tren, en el tren de la FEBE, todos los días. Y para mí, no sabéis lo que para mí representaba que una persona o una familia cristiana me invitara algún domingo a comer. ¿Vosotros sabéis lo que eso representaba para mí? Eso me daba vida, me encantaba. Me encantaba. Son ejemplos así, cosas pequeñas en las que Dios puede poner en tu corazón. Recuerdo, por ejemplo, cuando lo pasé muy mal al principio, cuando me convertí a Cristo, fue un conflicto enorme con mi familia y con el colegio donde iba. Fueron momentos de muchísima tensión, muchísimo conflicto. Y puedo recordar las oraciones de los cristianos, las oraciones de mis hermanos y mis hermanas. Eso representaba muchísimo para mí. Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando una persona conoce a Cristo es un bebé espiritual. Y necesitamos cuidarlo muchísimo. Es una situación súper vulnerable, como un bebé humano. Nunca olvidaré ese amor que me mostraban, el afecto y las oraciones. Recuerdo justo antes de casarme con Carlota, hace 3 años o por ahí, tuve un dolor enorme en la espalda, no me podía casi mover y tenía que mudarme de piso. Estaba buscando un piso para donde vivir, por fin lo encontré, pero tenía que mover todas las cosas. Y no hubiera podido hacerlo. Pero vinieron un equipo, casi yo sin saberlo, vino un equipo de redes, de jóvenes de la iglesia,
con 3 o 4 coches y me ayudaron a llevar todo. Nunca lo olvidaré. Gracias. Creo que os di las gracias, pero lo vuelvo a hacer, ¿eh? Muchas gracias. Esto de hacer el bien consiste en un estilo de vida, en una actitud en la vida. Tiene que ver con estar atentos a las necesidades, tener los ojos bien abiertos, ser diligentes y en muchas ocasiones valientes para hacer algo. Recuerdo cuando vine aquí a vivir a Madrid hace algo más de 6 años, alguien me dijo con toda su buena voluntad, mira, aquí en Madrid lo que se lleva es el anonimato. El anonimato, ¿qué palabra? Anonimato, no hace falta que busques eso en el diccionario, todos lo sabemos. El anonimato. O sea, en otras palabras, aquí en Madrid la gente va a su rollo y trata de no molestar a los demás, hay una impersonalidad increíble. Claro, yo viniendo del pueblo de al lado del de José Mota, yo saludando a toda la gente, hey, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y la gente me miraba así como raro, para mí era normal saludar. Pero yo creo que, bueno, la verdad es que tuve que hacer caso a esta persona, me di cuenta efectivamente, yo le saludaba y casi nadie me saludaba, tuve que cambiar un poco y saludar un poco menos, pero por lo menos sonreír, seguir sonriendo, gracias a Dios. Y, ¿qué más iba a decir? Bien, esto del anonimato yo creo que no es muy bíblico. Quiere decir, a veces, sí, a veces en una ciudad de 4 millones de habitantes pues somos anónimos, casi todo el mundo, ¿no? Pero hay momentos en los que Dios hace que nosotros salgamos del anonimato y nos convirtamos en protagonistas. Sí, en protagonistas. Dios quiere, Dios desea que yo, que tú, que todos nosotros nos convirtamos en algún momento dado del día y que estemos preparados para ello en protagonistas. Protagonistas, no te pongas nervioso, sí, protagonista. Recuerdo el otro día, venía del cole y tenía en uno de mis bolsillos el gorro y creo que saqué el teléfono, algo me pasó, se me cayó el gorro al suelo. Caminé unos cuantos pasos y de repente, y me crucé en ese momento con un chico que pasó, me crucé con él. Y de repente vi un coche que se para y dice, oye, el gorro que se te ha caído. Digo, anda, muchas gracias, estaba ahí. Y en ese momento me doy la vuelta y veo que el chico con el que me había cruzado había pasado por encima del gorro como si nada y no me había dicho nada. Qué fuerte, ¿no? Eso no es ser anónimo, eso es ser un sinvergüenza. Pero el caso es que ahí vemos, digamos, la diferencia, ¿no? De una persona que para el coche y te dice, ahí tienes el gorro, se lo agradecí, por supuesto. Otra cosa, cuando viví en Cabezón de la Sal, qué años tan intensos. Pasé muchísimas horas en el tren, claro, tenía que ir todos los días 1 hora para Santander y otra para volver, y me pasó de todo en el tren, ese trayecto. Una vez recuerdo que llegamos a un apeadero en el puente de, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo este, bueno, es igual. Y vi a un anciano que quería bajarse, pero era muy lento y no le dio tiempo a abrir la puerta, porque ese era uno de los apeaderos en los que la puerta no se abre siempre, sino que tienes que tú ir a abrir la puerta. Me di cuenta que no pude abrir la puerta y el tren empezó a marchar. Así que yo me puse de pie, abrí la ventana y pegué un silbado. Al tren, o sea, al maquinista. Y me oyó el maquinista y paró el tren. Y el hombre, pues claro, muy agradecido, pudo salir del tren y no perdió el tren, que hubiera sido quizá hubiera perdido algo importante, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ese día, en esa ocasión sí estuve acertado, hay que decirlo, ¿eh? Aunque claro, dejé de ser anónimo para todo el tren. Todo el mundo me miraba con una cara un poco rara, ¿no? Bueno, recuerdo una semana o dos semanas después venía de Santander, de la iglesia de Santander, y volvía a Cabezón de la Sal, es el pueblo del nombre, que no lo creáis. Volvía al pueblo y entro por uno de esos apeaderos, yo sí apreté el botón, entré y veo a una monjita que está ahí sentada sola. Así que me entró como una simpatía especial por esta monja y me fui y me senté justo delante de ella, así con cara sonriente. Pero alguien en la iglesia me había dado una garrota para una anciana a la que se la tenía que dar en el pueblo este de Cabezón de la Sal. Y dejé la garrota encima, pero sin darme cuenta que había una ranura demasiado ancha. Y en el momento que empecé a hablar con ella, tratando de sonreírle, la garrota hizo así, ¡paf! Y lo golpeó en el ojo. Imaginaos la situación.
Esto fue justo llegando ya a otro apeadero. La monja, yo diciendo, perdone, señora, digo hermana, digo madre, digo, perdone, lo siento, ha sido sin querer, perdóneme. Pero la mujer estaba aterrorizada, creía que era un malvado, que lo había hecho aposta, no lo sé. Y yo detrás de ella, y salió la mujer corriendo, y digo, lo siento de verdad. Qué horrible, qué mal me sentí. Y yo sentí una voz dentro de mí que decía, ¿te parece que es licenciado? ¿Qué quieres, dar una lección a una monja de buenas obras? O sea, me quedé fatal. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros tenemos buenas intenciones y las cosas no lo salen bien, ¿no? Menos mal que Dios ve el corazón. Quiero dar... Y no nuestra inteligencia. Bien, otro ejemplo muchísimo más dramático me pasó, no, esto es en serio, caminaba yo por un camino en Kenia, África, esto fue en el año 94, iba rápido, yo solía ir antes todavía más rápido, por eso mi mujer me llama cagaprisas, perdón, es lo que me llama ella. Y me acuerdo que iba hacia precisamente hacia la oficina postal porque le iba a mandar un paquete. Y... ¿qué pasó? Sí, me encontré a este hombre, un hombre que tenía una cara desencajada, serio, apoyado sobre un árbol, un baobao. Y yo sentí el impulso de ir y hablar con él, porque era evidente que ese hombre lo estaba pasando mal, algo le estaba pasando. Sin embargo, como sabía que podía encerrar en la oficina postal, dije, no, mejor, luego si está todavía, ya hablo con él. Pues cuando volví, empecé a ver un montón de gente apelotonada, y me acerqué un poco y miré, y el hombre estaba ahí colgado en el árbol muerto. Os dije que era dramático. Ese día pues pensé mucho en la importancia de hacer caso a esos impulsos que a veces tenemos y que no son casualidades, ¿no? No me siento responsable de la muerte de ese hombre, por supuesto, pero sí, desde ese momento trato de obedecer a los impulsos. Está claro que más allá de las cosas que hacemos, Dios ve la intención y la actitud con la que hacemos las cosas, ¿vale? Por eso el capítulo del amor, que es 1 Corintios 13, dice, aunque uno esté dispuesto a dar todos los bienes y a dar su cuerpo, a dar todo, y no tiene amor, de nada le vale, ¿no? O sea, que el amor, la actitud es lo realmente importante. No es el número de cosas buenas que hacemos, es la actitud del corazón. Bueno, pues ahora que el papel, después de ver el lugar que las buenas obras deben ocupar en la vida cristiana en general, viene la pregunta personal para cada cristiano. O sea, para ti y para mí. ¿Qué papel están jugando las buenas obras en tu vida? A ver si siendo conscientes nosotros, evangélicos protestantes, de que la salvación no se obtiene por las obras, sino que es un don gratuito, y que lo obtenemos poniendo fe en lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a olvidar el papel y el lugar que las buenas obras tienen que tener en la vida del cristiano. Como decía el último texto, dice, para que no sean sin fruto. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos llevando a cabo con la actitud correcta las obras que Dios ha preparado cada una de nosotros para que andemos en ellas? La respuesta la tenemos en Jesús. A Él es a quien tenemos que mirar. Vamos a leer Hechos 10:38, donde se describe el ministerio de Jesús, lo que Él hacía. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Se resumen estos dos versículos. No, en este versículo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que hizo, y por eso pudo hacerlo, porque Dios estaba con él. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Las cosas que él hizo, el tipo de cosas que él hizo son el tipo de cosas que se supone que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí o no? Somos cristianos, pequeños cristos, etimológicamente hablando. Él era guiado por el Espíritu Santo. Una y otra vez volvemos al mismo principio fundamental. Fuera de él no podemos hacer nada. Fuera de él, fuera de Cristo no podemos hacer nada bueno.
Con Él podemos hacer todo lo que Él quiera que hagamos. Pero necesitamos mantener una comunión, necesitamos mantenernos en comunión con Él. Dos cosas. Jesús dijo que el mundo creería en Él cuando. Me vienen a la mente dos cosas. Jesús dijo que la gente creería en Él cuando pudiera ver el amor que nos tenemos nosotros, los cristianos, los unos a los otros. Eso es muy importante, es categórico. También dijo Jesús que el mundo creería en Él al ver, dice, el mundo creería en Él y le glorificaría al ver nuestras buenas obras. También, al ver nuestras buenas obras. Fijaos que no dijo que era necesario que vieran a Dios. No. Mucha gente dice, ay, si Dios bajara, entonces sí le creería. No. Vale, entendemos por qué dice eso. Pero no le creáis, no es verdad. La gente puede llegar a creer en Dios por las buenas obras que ve en ti. O sea, por la manifestación de Cristo en tu vida. Por lo que haces, por tu actitud, por lo que dices, todo es necesario. Es posible que hayan abusado de tu amabilidad. Es posible que tú seas una de esas personas que te das, que te entregas, o que lo hayas hecho durante un periodo de tu vida y que estés cansado. Que estés cansado de dar, que estés cansado de buenas obras, de dar demasiado y recibir muy poco. Te entiendo. Eso ocurre. Sin embargo, Dios está aquí para animarnos. Vamos a leer en Gálatas, este es el último versículo que vamos a ver. Los dos últimos versículos, en Gálatas 6, 9, 10, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que Dios desea animarnos, reanimarnos, inspirarnos, dirigirnos diariamente para que caminemos en las obras que ciertamente Él ha preparado para nosotros, para que caminemos en ellas y para que no seamos sin fruto. La voluntad de Dios es que demos fruto, demos mucho fruto. Y en cuanto a este fruto o a esta falta de fruto, me gustaría leer una poesía de un tal Rodolfo Loyola, que fue pastor aquí en Madrid, cubano. Dice así, hablando de una higuera. ¿Os acordáis que Jesús acudió a una higuera buscando higos para comer, pero no halló ninguno? Dice: Señor, yo soy la higuera, frondosa, pero estéril, a la que tú llegaste pidiéndole sus frutos. Sabía que vendrías a buscar lo que es tuyo, y ya ves, solo hojas inútiles me cubren. Señor, yo tuve flores, casi cuajando, y presentí la dicha de brindarte mi miel. Pero vientos extraños de dudas y pasiones, en ráfagas continuas, las hicieron caer. Mas, oh Señor, te ruego, granjero de las almas, que me des otro año, y abona mi dolor, que espero ver las ramas por el fruto inclinadas, compensando con creces tu amor y tu perdón. Me gustaría, para terminar, que tuviéramos un tiempo de reflexión, oración reflexiva, y que cada uno de nosotros podamos tener una pequeña conversación con Dios. Si eres una de esas personas que estás harta, cansada de las buenas obras, de mostrar tu mejor sonrisa, porque no ves una retroalimentación, o porque no has visto los resultados que esperabas, Dios está aquí para animarte, para renovar tus fuerzas, para devolverte la mejor sonrisa, para que seas una bendición para Dios, para las personas, para la iglesia. Dios te da otra oportunidad y dice: y abona mi dolor. Dios puede usar tu dolor, Dios puede usar tus experiencias dolorosas en la vida, tus frustraciones, cosas que incluso ves que no sirven para nada, se supone que no sirven para nada, para hacer algo. No sé qué, pero para hacer